Buenas noches, ¿me escuchan? Sonido, sonido. Buenas noches. Profe, buenas noches. Bien, ¿me escuchan? Pues yo sí, profe, no sé si los demás compañeros. Eh, Bien, creo que estoy teniendo aquí problemas con el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, sonido. Buenas noches, profe. Bien, caballeros, con autorización, voy a proceder a generar la grabación, siendo hoy 14 de mayo del 2026 con la fecha 36, 35, 634. Grabación correspondiente al cuarto encuentro con el programa técnico de sistemas teleinformáticos, eh, relacionado directamente con el avance de la entrega de lineamientos de la competencia transversal, interactuar en los contextos productivos y sociales. El día de hoy vamos a entregar los lineamientos de la última evidencia correspondiente a esta competencia y que la encuentran vinculada necesariamente a la guía de aprendizaje número 2 con código 2400201526, actividad de aprendizaje 4. Esta evidencia se denomina solución de estudio de caso. El material de formación para esta evidencia, con las orientaciones conceptuales, la van a encontrar en el paquete formativo denominado Ser Agente de Cambio. Antes de entregar los lineamientos, caballeros, eh, comentarles de pronto algunas consideraciones en relación a la evidencia anterior. Mm, en esta tarde le estaba haciendo seguimiento a esa actividad y algunos compañeros hicieron la entrega de una propuesta de, de empresa que son ejemplos de desarrollo sostenible, digámoslo así, a nivel global. Sin embargo, tengan presente que durante la sesión se había orientado de que la propuesta debería ser una empresa o una idea de negocio mm, generada por ustedes, una propuesta de emprendimiento, preferiblemente que tuviera algún tipo de impacto en el contexto local o en el área de influencia donde inmediatamente ustedes se desenvuelven. Algunos compañeros se hicieron entrega de unas propuestas que son empresas internacionales y que ya vienen incluso siendo informes que son muy reiterados digamos, de disponibilidad en la web, sí, como empresas ejemplo de sostenibilidad. En ese orden de ideas, ¿cuál hice la sugerencia de que cambiaran esa propuesta y que presentaran una idea propia, una innovación, ya sea una empresa de prestación de servicios o ya sea una empresa que ofrezca un producto que cumpla con las condiciones de triple button, pero, como les digo, que sea una innovación de ustedes, que tengan el nombre, que presenten como todos los elementos corporativos generales y dar claridad de por qué o de qué manera van a cumplir con la sostenibilidad o el triple bottom line del que se habla en plataforma. Entonces, eh,
Pronto ya les habrá llegado al correo electrónico la notificación de las sugerencias de ajustes. ¿Sí? Los demás que hicieron, digamos, construyeron la propuesta, pues no tienen ningún inconveniente y ya en el sistema se les ha generado la aprobación de esta actividad. Bien. Igual si no hay preguntas o inquietudes, pues continuamos entonces con la entrega de lineamientos. Por favor, me confirman si están viendo la presentación sin dificultad. Sí, señor. Gracias, señor Daniel. Bien. El material de apoyo, pues, está orientado necesariamente a que ustedes puedan generar una reflexión en torno, pues, a todos los factores que tienen una incidencia en el bienestar de las sociedades y la calidad de vida de la misma. En primer lugar, ustedes van a encontrar algunas orientaciones conceptuales que tienen que ver con cómo la historia de violencia en Colombia eh, tiene, digamos, una incidencia o unas consecuencias directas para todos, independientemente de los estratos sociales o la condición política, ideológica, de fe y demás. Colombia, pues, ha sido un país que desafortunadamente, dentro de su historia, por diferentes realidades y circunstancias asociadas a diferencias o a distintas maneras de entender la realidad de la administración del Estado, de la organización de la misma y demás, pues ha llevado a que muchos asuman posiciones de amigo o enemigo, eh, conduciendo pues al país en pleno a diferentes experiencias negativas relacionadas directamente con actos de violencia. Los conflictos por sí solos son circunstancias naturales, normales y posibles dentro de una sociedad, dentro de un grupo, dentro de una familia o al interior de una relación de pareja. La posibilidad de que se tengan diferencias en la manera como se piensa, se siente, se actúa, siempre es una realidad. Mm, Sin embargo, es nuestra responsabilidad tomar decisiones y asumir actitudes que posibiliten que esas situaciones de diferencia no trasciendan bajo ninguna circunstancia a actos de violencia. La palabra conflicto es sinónimo de diferencia, no es sinónimo de violencia. Frente a ello, pues básicamente nosotros tenemos experiencias, cualquier cantidad de experiencias muy desafortunadas que reflejan cómo diferencias en la manera de entender el Estado, de entender la sociedad como tal, ha llevado a años de violencia. De orden de ideas, pues ustedes van a encontrar en el material de apoyo una serie de descripciones de diferentes eventos que se han presentado a lo largo de distintas décadas. En ese material de apoyo ustedes van a encontrar la descripción de lo que significó lo que denominamos hoy en día o lo que se denominó en el pasado la patria boba. Posteriormente, hacia el año 1840 y 1842 se presentó un hecho denominado la Guerra de los Supremos. Posteriormente se presentó un hecho denominado la Guerra de los Mil Días. Hacia el año 1948 se presenta una revuelta que termina en diferentes actos de violencia en el centro del país y que dejó una gran cantidad de personas vulneradas, eh, personas violentadas y la misma ciudad en unas circunstancias bastante complejas en términos de daño, devastación. Eso se dio hacia el año 1948 y se conoció como el Bogotazo. En el año 1958 surge un movimiento que tiene una gran incidencia en las diferentes realidades que se presentaron frente a la manera como se entiende la administración del Estado y los procesos políticos, denominado el Frente Nacional.
Hacia el año 1961 nace o se presenta un nuevo, digámoslo así, grupo denominado la NAP. En el año 64, pues empiezan a aparecer los primeros reflejos de esas realidades que hoy en día todavía se están viviendo, que es el surgimiento de las guerrillas denominadas en este caso las FARC, que surgen en el año 1964 por diferencias de entendimiento en relación a los campesinos de una determinada zona del país en esa época versus pues el gobierno existente. Esas maneras de entender la realidad distintas llevó a que se generaran una serie de acciones violentas en contra de ese grupo social y que motivaron de alguna manera pues el surgimiento o el agrupamiento y posteriormente el surgimiento de este movimiento guerrillero de las FARC. Realidades similares se presenta el año 65 y surge en este caso el otro grupo guerrillero pues de gran incidencia también en la actualidad como es el denominado ELN. Siguen apareciendo hechos y que están directamente vinculados a la manera como se interpreta lo que es el gobierno y uno de esos tantos eventos surgidos por, digamos, la imposibilidad del reconocimiento de unos hechos, en este caso las elecciones, y que desafortunadamente terminan en un acto que fue supremamente complejo, pero muy significativo para el Estado, que se presentó en el año 70, donde todo indicaba que un determinado candidato iba a quedarse con la presidencia del país y horas después de un apagón, de la desconexión de la señal y demás, se presentan unas realidades y termina asumiendo el liderazgo del país otra persona que digamos que para la sociedad de ese entonces no era el digámoslo así, el indicado o el señalado para a ese cargo. Y pues, se consolida en lo que se consideró como el primer fraude en las elecciones en Colombia. Hacia el año 74, el Frente Nacional que había surgido años atrás, pues se da su culminación y dentro de los hechos, digamos, muy significativos en términos de escalada de violencia, se da el surgimiento, o más que el surgimiento, es como la bonanza, como lo indica el material, de los grupos relacionados con el narcotráfico. Estos grupos crecen, estos grupos se fortalecen, empiezan a tener incidencia en diferentes grupos sociales, a tal punto que hay evidencias de que también empezaron los grupos de narcotráfico a tener incidencia en el gobierno, en las fuerzas militares y demás. Eso se da hacia el año 1980, donde, digamos, es una época bastante fuerte en términos económicos para estos grupos de narcotráfico y que terminaron teniendo escaladas muy violentas en contra de la fuerza pública, en contra de la sociedad, de los políticos y demás. Este hecho se extiende por durante muchos años y uno de los más significativos es esa toma del Palacio de Justicia en el año 1985, donde un grupo guerrillero toma por asalto el Palacio de Justicia y en medio de ese asalto se terminan presentando eventos que a la fecha todavía son materia de investigación, son materia de esclaración, dado que personas que estuvieron atrapadas, ¿no?, en esa toma del Palacio de Justicia por esos movimientos guerrilleros, fueron vistos, fueron filmados en cámara saliendo con vida de las instalaciones del palacio, luego de que el ejército ingresara, y que desafortunadamente con el pasar de los tiempos no se supo qué pasó con ellos, no se supo en qué circunstancias desaparecieron o en muchos casos en qué circunstancias fueron encontrados sin vida.
En el año 89 se presenta otro evento muy fuerte en términos de violencia, y es el asesinato de una persona que era considerada como un referente político del Partido Liberal y que muy seguramente era señalado como el seguro presidente de la época. Galán Sarmiento es asesinado en el 89, y eso pues generó una serie de consecuencias también muy complejas en términos políticos y sociales. Seguidamente, otra persona que venía también avanzando muy fuerte en el posicionamiento de, no sé, como grupos políticos que tienen más un horizonte ideológico de la izquierda, es asesinado, es uno de sus líderes en el año 90. Perdón, se presenta en el año 90. Ese grupo, digámoslo así, que viene generando una consolidación, asume una voluntad política de cambio, asume unos proyectos en términos de participación política que los llevan a que en el año 90 pues, se da la oportunidad del proceso de movilización. La persona que aparece allí en la fotografía como referente de esa movilización posteriormente también termina siendo asesinada, y hecho pues que genera un golpe muy fuerte a la credibilidad de los mismos procesos y a la imagen del Estado como posible señalado, digámoslo, de alguna forma de la responsabilidad que tenía frente a esas consecuencias. En el año 93, luego de varios años de escaladas violentas por parte de los grupos del narcotráfico y, digamos, la implementación de unas diferentes políticas de seguridad por parte del gobierno en compañía de las fuerzas militares y en especial de la policía, se da, digamos, el asesinato, para ser más precisos, de uno de los líderes, de uno de los referentes de estos grupos del narcotráfico, y que dicho líder o dicha muerte por parte de los organismos del personal de la policía empieza, digámoslo así, a marcar un precedente, donde el poder que tenían los narcos, que los llevaba a muchos escenarios, e incluso ser referentes en la vida pública, empieza a diezmarse, y por tanto, pues se genera un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico, a tal punto que hoy en día, pues ya muchas personas que se dedican a este ilícito prefieren mantener una actitud y un perfil distante, digámoslo así, de la vida pública, de la vida política, eh, a merced de no convertirse rápidamente en el objetivo de las Fuerzas Armadas del Estado como tal. En el año 1997 eh, se presenta o se describe una de las tantas masacres que desafortunadamente se han dado en Colombia, pero que es una masacre que fue investigada, que fue seguida, que fue documentada, y que sirve desafortunadamente como recuerdo de cómo los actos de violencia pueden tener grandes y graves impactos para la población civil en este caso. La masacre de Mapiripán fue un hecho atroz, y que desafortunadamente tal vez no en la misma escala, pero sí en similares consecuencias, hoy en día todavía tenemos actos que son bastante crueles con la población o bastante crueles con las fuerzas militares, y que necesariamente, pues, vuelvo, insisto, no los colocan de frente eh, ante hechos que son, digamos, posibles en diferencias, en cómo entendemos la realidad, sino que nos colocan de frente al hecho de que no somos capaces de gestionar las diferencias, no somos capaces de llegar a acuerdos, y desafortunadamente se encuentran mayor cantidad de razones y justificaciones o raciocinios para abrazar, aceptar o ser permisivos ante actos de violencia.
Ustedes en ese material de apoyo pues encuentran la descripción de muchos actos de violencia. En el diagrama que les comparto se mencionan solamente de manera general. La idea es que dentro de la actividad de aprendizaje ustedes indaguen mm, y digamos que hagan una descripción con mayor detalle de los diferentes eventos violentos o de conflicto que se han presentado a lo largo de la historia de Colombia, para efectos de que se tenga un mejor contexto y una mejor manera, digamos, de leer esta realidad. Mm, Las sociedades, caballeros, que, digamos, son más avanzadas, y lo digo en términos de oportunidades de formación y también de que como son sociedades que nos llevan 50, 70, 100, 200 años adelante, nos han mostrado que difícilmente en la historia de la humanidad ha habido conflictos que se puedan solucionar o superar a través de más actos de violencia. Necesariamente mm, políticas armamentistas, políticas de conflicto, políticas de lucha no son precisamente las que mejores resultados generan. Por eso, si el año 2016, luego durante muchos tiempos de acercamiento, de negociaciones, de reflexiones, de propuestas, de contrapropuestas y demás, se llega a un acuerdo por el proceso de paz. Acuerdo pues que buscaba básicamente que uno de esos grupos guerrilleros dejara las armas y que se vinculara pues a la vida civil propiamente dicha. Desafortunadamente, a pesar de los objetivos que se tenían planteados, que en este caso pues eran muy significativos, como son la reforma rural integral, la garantía de la participación eh, política de las personas en diferentes actos que se dan en Palacio. El tercer punto es la posibilidad de que se genere un fin del conflicto entre las personas que estaban en disputa, en este caso el gobierno y los grupos guerrilleros. Eh, También la intervención a las problemáticas de drogas se coloca como un acuerdo y también dentro de esos acuerdos se establecen pues la oportunidad de darle solución a todo el tema del narcotráfico, ya que pues, es uno de los principales elementos que, digámoslo así, como los principales insumos para que la guerra persista o para que estos grupos armados tengan los recursos, tengan el armamento y tras de ello pues tengan las justificaciones para mantenerse en la lucha. El último punto es el acuerdo sobre las víctimas, perdón, el quinto sobre el acuerdo sobre las víctimas, es decir, cómo se les va a compensar, cuáles son las oportunidades que tienen las víctimas, cómo se va a resarcir puntualmente para las personas que son víctimas de estas formas de violencia, cómo se les va a resarcir sus derechos, sus realidades que poseían antes de estos actos. Eh, Y el último punto, pues tiene que ver básicamente con el compartir las diferentes actitudes y posiciones a las que se puede llegar a través de la implementación, la verificación, la refrendación y el compromiso de no repetición de estos actos de conflicto que terminan necesariamente en hechos de violencia. En el material ustedes van a encontrar un link que describen algunos elementos complementarios sobre las reflexiones para esta evidencia. ¿Sí? En cuanto a la evidencia de aprendizaje, caballero, eh, tenemos, pues que como les había mencionado anteriormente, la actividad se desarrolla con el vínculo en la guía de aprendizaje 2, código 240011526, evidencia 4. ¿En qué consiste la evidencia? Pues básicamente, pues, digámoslo así, dos acciones. ¿Sí? Van a escoger un país, una nación, ¿sí? Una sociedad que
hubiese pasado o esté pasando por una circunstancia de conflicto, de violencia similar a la que experimenta Colombia. ¿Sí? Van a escoger un conflicto externo distinto al colombiano y lo van a comparar con el conflicto que estamos teniendo en Colombia. ¿Sí? Entonces, la primera acción es hacer un proceso comparativo. Mi sugerencia, escojan 5 o 6 criterios de comparación entre el conflicto colombiano y otro conflicto. En el material de apoyo, pues hacen una sugerencia. Yo les doy la carta abierta para que escojan con cuál conflicto lo van a comparar. Cuál, digámoslo así, se asemeja más a las características de conflicto que tiene Colombia. Porque son unas características específicas, porque nosotros somos de las pocas naciones que están viviendo un conflicto interno, ¿sí? Es diferente a Gaza, es diferente a Rusia con, bueno, con su país vecino, o sea, tenemos es un conflicto interno. Una vez ustedes hagan ese cuadro comparativo, a partir, vuelvo, insisto, de 5 o 6 criterios a considerar en esa acción comparativa, van a responder unas preguntas complementarias. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Quiénes intervienen en el conflicto? Eh, ¿Cuál es la manera de gestionar, de actuar y de gestionar ese conflicto? ¿Cuáles son sus intenciones e intereses? ¿Cuáles son las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales? En fin, esas preguntas les sirven a ustedes para hacer ese proceso comparativo. ¿Sí? Esas, digámoslo así, 4 preguntas. Yo les pido que eh, la comparación la hagan a partir de 5 o 6 aspectos puntuales. ¿Sí? No sé cuántos años duró el conflicto colombiano, cuántos años duró el otro conflicto que escogieron. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son, digámoslo así, los contradictores que están interviniendo en el conflicto de un bando y del otro? ¿Sí? O sea, como escoger muy claro, de una manera muy precisa, cuáles son los factores a comparar y obviamente, pues, eh, plasmarlos o plantearlos en el informe o la presentación, cualquiera de las 2 opciones es válida. Una vez ustedes hacen esa comparación, de acuerdo a los criterios que elijan, hay unas preguntas finales, ¿sí? Que son más desde el punto de vista de reflexión personal. ¿Cómo se construye paz? ¿Cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos frente a la oportunidad de vivir en paz? Eh, ¿Me corresponde a mí hacer algo para eso? ¿No? Y ojo que cuando hablamos de vivir en paz, no solamente estoy hablando de un tema político, también estoy hablando de un tema social, o estoy hablando de un tema de vecindad, o un tema del conjunto, o estoy hablando de un tema de pareja. O sea, el tema de la gestión de los conflictos es una realidad transversal a todos los escenarios donde interactuamos. ¿Sí? ¿Qué me corresponde a mí para, digamos, la gestión adecuada de los conflictos? ¿Quiénes son los agentes involucrados para, digamos, construir la oportunidad de paz? ¿Quiénes deben ser los involucrados? ¿Y cuál es el compromiso? La última pregunta, ¿cuál sería el compromiso que usted puede asumir frente a la realidad de Colombia hoy en día? Usted, desde su puesto de trabajo, desde su hogar, desde su comunidad, ¿qué compromisos puede asumir en vista de todas las circunstancias de diferencia, de conflicto o incluso de actos muy violentos que se están dando pues hoy en día a raíz de las diferencias que no son gestionadas de manera adecuada? Esto que acabo de comentar, caballeros, señoritas, pues es lo que tiene que ver con la descripción de la última evidencia de aprendizaje. ¿Listo? No sé si hay preguntas, si hay inquietudes, comentarios, pues, pirispis.
No me dan acceso. Ya escribí, pero ya no me dan acceso. Perdón, María, ¿cómo decías? Vea, tengamos presente algo. Si estamos, digamos, entregando el día de hoy la última evidencia, la idea sería que el próximo 21 de mayo ya sería, digamos, la fecha límite para hacer las correcciones o para hacer las entregas de las actividades previas que, digamos, venían en ejecución para esta competencia. De orden de ideas, les recuerdo las cuatro evidencias: presentación proyecto de vida, diagrama de sistemas, estrategia del uso racional de los recursos naturales, o el triple button, y en esta última evidencia que sería la solución de caso, cuadro comparativo, y la solución de las preguntas de reflexión que están descritas en la actividad de aprendizaje 4 de esta competencia. Cuatro evidencias. Con esas cuatro evidencias dan cumplimiento a los cuatro resultados que hacen parte de este proceso formativo. No sé si tenemos alguna inquietud o comentario; de lo contrario, pues caballeros, señoritas, podríamos dar por terminada esta sesión de presentación de la última evidencia. Bien, pues si no hay más Profe, preguntas, señor, para mí todo claro, profe. Muchas gracias. muy amable, Daniel. Ya. Entonces, siendo así, caballeros, señoritas, les agradezco la participación. Estaré como al pendiente de los compañeros que hicieron ajustes en las evidencias. Y pues nuevamente, posteriormente, una vez se generen esas entregas, les compartiré el informe de desempeño que me arroja el sistema. Por lo demás, les deseo a todos y a todas una feliz noche y que obviamente pues tengan un bonito y agradable fin de semana, teniendo en cuenta que tenemos un puente ahora. Entonces aprovechen un espacio para descansar y también para poder seguir avanzando en los compromisos que tienen en su proceso formativo. ¿Listo? Feliz noche, caballeros, señoritas. Descanse, profe. que uno que tenga un gran momento